Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar a la doctora Sonia Guadalupe Sayago Ayerdi. Es licenciada en Química por la Universidad La Salle, con maestría en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos por el IPN y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera como docente en el Instituto Tecnológico de Acapulco y se formó como investigadora gracias al apoyo del Tecnológico Nacional de México. Al regresar de su doctorado, se incorporó al programa de posgrado del Instituto Tecnológico de Tepic, donde labora desde el 2010. Actualmente tiene la categoría de profesora investigadora con perfil PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2009 y actualmente es nivel 3. Tiene un gran interés en realizar investigación sobre alimentos autóctonos solubilizados, dieta tradicional mexicana y el uso potencial de coproductos alimentarios, además de evaluar el efecto del procesamiento en la bioaccesibilidad y biodisponibilidad in vitro y en vivo de compuestos bioactivos, simular la fermentación colónica en humanos y evaluar el efecto prebiótico de fuentes no convencionales de fibra dietética. Y sobre todo colaborar con investigadores de las áreas de nutrición, bioquímica y biología molecular para complementar estos estudios. Ha trabajado con hibiscus por más de 15 años. Con sus estudios ha detectado que es necesario incentivar su cultivo, así como el consumo de variedades mejoradas sembradas en México. Ahora considera que este cultivo debe potenciarse, ya que las propiedades de las variedades mejoradas mexicanas son mejores que las importadas. Por ello, colabora de manera directa con productores del municipio de Jala, Nayarit, a través de nodes Tepic Alimentos. Está convencida de que la investigación multidisciplinaria es una necesidad que hoy puede dar respuestas concretas a cuestiones de frontera que la ciencia y tecnología debe responder. Fue coordinadora de la Red Iberoamericana de Alimentos Autóctonos Solubilizados, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Participa como miembro del Comité Técnico de la Red Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos, Alfanutra. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos durante los periodos 2015-2017 y 2017-2019. Editora de Food Chemistry y editor asociado en Food Research International de Elsevier. Ha editado diversos números especiales en revistas como Current Option in Food Science, Food Research International, Frontiers in Microbiology and Nutrition, and Food Chemistry X. Hasta la fecha ha dirigido 30 proyectos financiados, ha realizado 8 estancias de investigación en diferentes universidades como la ARS USDA en Albania, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Madrid, el Hospital Universitario de La Paz de Madrid y la Universidad de Maastricht. Tiene estudiantes graduados de licenciatura, maestría y doctorado y tiene 133 artículos indexados y 19 capítulos del libro. Es un gusto para mí que la doctora Sonia nos acompañe el día de hoy. Doctora, muchas gracias por su participación. La escuchamos. Gracias. ¿Me das chance de compartir, porfis? Para que, déjame salirme, porque no. ¿Dónde quedó mi presentación? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias pues por la paciencia, ¿verdad? Ya ven que en muchas ocasiones pues falla la tecnología y en este caso pues nos ha fallado. Entonces les quiero agradecer la paciencia a los que están conectados. No puedo ver quiénes están conectados ni cuántos están conectados, pero bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación a Meca. Muchísimas gracias también a todos a las personas que me invitaron este día. Quisiera ver si es posible cerrar un poquito la pantalla de los demás, por favor, para que yo pueda nada más verme. Y si no, bueno, la cerraré al mínimo. Bueno, voy a empezar a platicar y les voy a contar un poco acerca de lo que este día quisiera este,
compartirles, como les dije anteriormente, el título de esta charla se llama Dietas saludables y sostenibles en México. ¿Es esto posible? Bueno, primero vamos viendo, voy a poner mi puntero y voy a avanzar, a ver si puedo avanzar esta cosa. Cuando vemos estas imágenes, pensamos en saludable, sostenible, ok, vamos a pensar en saludable y buscamos en Google saludable y encontramos imágenes como esta, saludable y muchas de estas imágenes pues no nos se refieren a nosotros como mexicanos. De hecho, mucha de esta comida ni siquiera la consumimos generalmente, ¿no? Hablamos de una vida saludable cuando queremos estar en armonía con cuerpo, con dormir bien, con la alimentación, con el equilibrio, con la salud, etcétera. Pero vivimos contra el tiempo. Tenemos una necesidad de alimentarnos y de estar saludable. Y pues, ¿qué nos falta? Nos falta tiempo. Todo el tiempo estamos diciendo, es que no tengo tiempo. Sin embargo, tenemos por otro lado un excesivo consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Esa es una realidad hoy en día. Si nos vamos a ver qué consumimos, lo comento porque esto lo hicimos con mis estudiantes de maestría. Y lo que consumen los estudiantes generalmente en esta encuesta que realizaron a 200 personas, generalmente la mayoría estudiantes, la mayoría también del género femenino, muchos de ellos consumen redes sociales como TikTok, como Instagram, como Facebook. La gran mayoría no corrobora la información que observa en estas redes. ¿Influyen en sus consejos? Pues muchos dicen que sí y otros que no. Hay un 60-40 más o menos. Y por otro lado, me comentaban mis estudiantes que hoy en día los jóvenes miran este material, o más bien consumen este material, en donde pueden estar dando una receta de cocina, o en este caso están explicando cómo se exfolian las manos, y por el otro lado te están diciendo otro consejo. En este lado estás jugando un videojuego o estás tomando otra clase. Entonces, ¿cuánto atención podemos darle a a este video que estamos observando de 5 minutos y nuestra atención es mínima, ¿no? Eso es lo que consumimos. Esto ha traído como consecuencia que existan deficiencias en el consumo de fibra dietética, de micronutrientes y muchos ácidos grasos esenciales, así como que exista un mayor sedentarismo, pero en contraparte también hay un aumento de los desórdenes emocionales. Hoy por hoy sabemos que las horas que pasamos frente a al teléfono, pues nos están atendiendo o están atentando contra nuestra salud mental porque tenemos menor poder de concentración. Por otro lado, la transición de la nutrición, como se llama este cambio de hábitos que hemos tenido, está asociado a un menor consumo de alimentos tradicionales, como los podemos ver del lado izquierdo, por otro tipo de alimentos que son más fáciles en un momento dado de adquirir. Esta transformación epidemiológica en México tiene muchas causas, es multifactorial. ¿Por qué? Porque depende de muchos cambios en los patrones de consumo de alimentos. Hay un cambio en el estilo de vida, hay falta de seguridad y espacios de entretenimiento en zonas urbanas, pero no solamente en zonas urbanas. Ya ahorita, pues, ¿cuántos de nuestros niños o de nuestros hijos pueden salir a jugar a la calle? ¿Quiénes juegan a la calle en la calle hoy en día? Pues casi nadie, ¿no? Las jornadas de trabajo son mucho más extensas y también el tiempo de traslado en las grandes ciudades, hablo pues las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, pues es muchísimo más tardado que lo que podemos imaginar. Todas las mamás, la gran mayoría de las madres somos madres trabajadoras y esto trae como consecuencia al final que exista una menor seguridad alimentaria. La encuesta nacional de nutrición del 2018 nos muestra cómo pasamos, por ejemplo, en el caso específico de de las mujeres, en una población de 20 años o más, el colesterol y los triglicéridos que se podían estar manteniendo, teníamos del 2012 había un 14% y en el 2018 ya hay un 21% de las mujeres que tenían alto el colesterol o los triglicéridos. En el caso de los hombres, del 11,7 al 17,7%. Algo está pasando. Y no tenemos datos recientes del 22 o 24. La encuesta nacional de nutrición no ha sacado su último dato. No sabemos hoy por hoy en este último sexenio qué ha pasado.
Lo que sí sabemos que en contraparte tenemos un planeta que tiene hambre. En México, ustedes lo saben, y si no lo saben por alguna charla que yo he impartido, en México hoy más de 2 millones de personas no van a alimentarse. Y una de cada 7 personas en el mundo hoy también se va a ir a dormir con hambre. Uno de cada 4 niños en países en desarrollo tiene bajo peso y en el 2022 el dato de la FAO fue que el número de personas con hambre en el mundo pasó de ser 282 millones a 345 millones. Esto es terriblemente alarmante. Estamos hablando de que tenemos un cambio de hábitos alimenticios, pero también tenemos gente que no tiene seguridad para comer. Y en contraparte, el espejo o la muestra nos dice que hay sobrepeso y obesidad y que ese sobrepeso y obesidad, tanto en mujeres como en hombres, ha cambiado desde el 2012 hasta el 2018, de un 73% para las mujeres hasta un 76% o de un 69% hasta un 73%. O sea, no se detiene. ¿Qué quiere decir esto? Que algo definitivamente no está funcionando. Este sobrepeso y esta obesidad son patologías que están asociados. Y por otro lado, se asocian también, aunque no se diga nada, porque generalmente se menciona que hay un problema de salud, pero está basado en que el sistema alimentario está basado en una ganadería intensiva y en una agricultura intensiva, en donde producir un número elevado de alimentos garantiza que los mercados puedan vender lo que requieren y no importa que el consumidor esté alimentándose de más de lo que necesita. Y esto lo pueden observar en nuestros estantes, en los descuentos, en el 3x2, en muchos alimentos que están sobrevendidos y que nos generan también, por otra parte, en contraparte, la inseguridad alimentaria de cuánta gente que no tiene para comer un día y que otro día sí, y que come lo primero que encuentra en la calle o finalmente consume lo que le pudiera dar mayor saciedad. Entonces hay consumo de alimentos ultraprocesados, hay un menor valor, poder adquisitivo y hay un deficiente acceso a los alimentos saludables. En contraparte, ni modo, esta imagen la tuve que cambiar hoy para mi dolor, porque las alteraciones climáticas también no dan tiempo de recuperarse. Esta foto la tomé en Acapulco en el 2023, una triste mañana que iba yo a la terminal de autobuses. Esta es la realidad del huracán Otis de hace un año, pero hoy llegó John y esta es la realidad de John ayer. Entonces la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una isla de plástico de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. La imagen de esta ballena es lo que se come una ballena en el océano o la devastación que puede existir en una selva donde estos pequeños animalitos no van a tener donde vivir porque finalmente preferimos sembrar agave, algo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Nayarit, y esa es la realidad que está viviendo nuestro planeta hoy. Pero se preguntarán, pero esta señora dijo que iba a hablar de una alimentación saludable y sostenible, entonces, ¿por qué me está contando que el planeta se está desapareciendo? Pues porque efectivamente todo esto está vinculado con la agricultura y la seguridad alimentaria porque a medida que la población tiene un mayor poder adquisitivo, incrementa en su dieta el consumo de alimentos procesados, carne y lácteos. ¿Cuántas veces no han escuchado? Es que aquí humildemente, aunque sea frijoles, ¿verdad? Y entonces te da estatus el que comas carne, pero no frijoles. Pero producir carne significa que se requieren más cereales y menos personas hoy en día se están dedicando a la agricultura. Los jóvenes no quieren estar en el campo. Los jóvenes no quieren pasar horas mojándose y ensuciándose las manos. La degradación del suelo cada vez es más real porque el 40% del suelo del planeta hoy es árido. Y si la temperatura del planeta sigue aumentando, pues entonces vamos a tener mayor cantidad de zonas desérticas. Además,
el costo de alimentarnos, una buena parte de esos cereales es para alimentación animal. Por ejemplo, en Ecuador está dicho que la mayor parte de los cereales son los más importados, pero también los más exportados. ¿Por qué? Pues porque finalmente son alimento para ganado. Monsanto, que es una gran compañía transnacional, pues suprime los contratos de la cláusula que les impide a quien compre su semilla y como Monsanto, muchas otras empresas de esta naturaleza no permiten que tú vuelvas a sembrar con la simiente que utilizaron en el ciclo anterior. Tienes que comprar semilla nueva. Las semillas son vida y la vida de las nuevas plantas en un momento dado terminan siendo también riqueza. Y para desgracia, hoy por hoy, tenemos que el 34% de lo que tenemos en nuestro refrigerador, en los restaurantes o demás, el 34% de los alimentos son desperdiciados. O sea, que además de que hay gente que tiene hambre, gente que está mal alimentada, que cuesta muchísimo dinero producir alimentos, los tiramos. Así que, por otro lado, producimos residuos que no tenemos forma, no sabemos hasta hoy cómo clasificarlos. Este anuncio lo obtuve ayer del Heraldo de México y decía que 4 de cada 10 mexiquenses no saben cómo clasificar la basura. ¿Cuántas veces les ha tocado estar enfrente de un bote de basura y no saben si la van a tirar en orgánica? Me ha tocado ver a la gente acá o acá y dicen, bueno, donde sea, y pum, tiran donde sea. Tenemos 65 millones en el 2030 de toneladas de residuos si no hacemos algo. Y el 90% de los residuos, ¿dónde van a quedar? Aquí, al aire libre, o en tiraderos o rellenos sanitarios. Cuando en otros países tenemos una clasificación, como puede ser aquí en Suecia, en China, en Japón o inclusive en Chile. Y estamos hablando de Latinoamérica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer por nuestro tan adolorido y maltratado y roto mundo? Así como está Mafalda, me identifico con ella porque me siento como ella. ¿Qué vamos a hacer con este mundo si de verdad no tocamos los puntos adecuados? En el día 29 de septiembre de este mes, perdón, el 29 de septiembre, la FAO, la ONU, ha nombrado el Día Mundial sobre la concienciación de la pérdida y desperdicios de alimentos. Nosotros tenemos un evento que se llaman Crónicas del Desperdicio, que tenemos ya la quinta edición, está por lanzarse este año, donde las crónicas del desperdicio tratan de concienciar a la población, porque no podemos seguir comprando más de lo que necesitamos consumir, al menos en alimentos. Tenemos que tener conciencia de lo que están gastándose y no solo gastándose, lo que nuestro planeta invierte para cada uno de los alimentos que estamos consumiendo. En el 2019, la comisión de Lancet y Lancet mandó una propuesta y lanzó una propuesta consensuada en donde menciona que esta dieta, o por decirlo así, esta sugerencia de alimentación puede ser una opción para el planeta. Es una opción sostenible, es una opción saludable, donde se busca que el consumo de verduras, de leche entera o productos lácteos, cereales, proteínas, ya sea procedentes de algunos animales, pero vean el consumo, 14 gramos, no cantidades excesivas de proteínas, legumbres, el consumo de frutas, algunas grasas de buena calidad, como son las grasas insaturadas, como el ácido oleico, linoleico, etcétera, o tubérculos e inclusive huevos, debe de ser parte de nuestra dieta tradicional o de nuestra dieta diaria. Y en México, ¿qué tan posible puede ser esto? Si nosotros pensamos en dietas saludables y sostenibles, la FAO y la OMS, a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que lanzó en el 2015, trata de buscar que a través de una dieta sostenible, la cual tiene como objetivo que el individuo busque alimentos de proximidad. ¿Qué es esto? Alimentos de proximidad son aquellos que se siembran o se producen o se generan en tu entorno. Es decir, cuando fue la pandemia, recuerdo perfecto que todos decíamos, consume local, apoya a tus productores locales. Ahora yo te puedo decir, ¿cuántos productos
locales o de proximidad consumes a diario, de estos que se siembran o que están cerca del entorno de tu medio ambiente, pues esa es la idea. La idea es buscar que el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y la bienestar, tener educación, actuar por el clima, producción y consumo responsable y buscar la equidad, sean parte de este prevenir y disminuir. ¿Qué diferencia hay entre sustentable y sostenible? Finalmente, lo sustentable, más allá de conservar y proteger los recursos naturales para el beneficio de las generaciones actuales y futuras, no toma en cuenta las necesidades culturales, políticas y sociales de una comunidad. Sin embargo, lo sostenible sí. Esa es la gran diferencia. Por ello, es importante que las dietas y la alimentación, sobre todo, sea sostenible, porque no todos somos iguales. Una alimentación sostenible debe de ser adecuada nutricionalmente, debe de tener un bajo impacto ambiental. Cuando hablo de bajo impacto, quiere decir, debo de tener conciencia de si voy a consumir esa crema de almendras que puede venir desde quién sabe cuándo o dónde y viajar y dejar una huella de carbono tan grande que nosotros ni siquiera tenemos conciencia de ello. Hay muchos países que ya toman conciencia de la huella de carbono de cada uno de los productos alimenticios o inclusive de la ropa que consume. Que sea económicamente accesible y culturalmente aceptable. A mí no me pongan a pedirme que coma ciertos alimentos que no están en mi dieta o en mi cultura. Por ello, el equilibrio socialmente aceptable debe de ser el equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, para que realmente podamos tener salud, bienestar en una dieta adecuada, con alimentos seguros y con una seguridad para el consumo de agua potable. Entonces, ¿qué pasaría si cambiáramos los hábitos de consumo alimentario para hacerlos más sostenibles? Quizás pudiéramos tener mejor salud, mejor medio ambiente y un crecimiento demográfico mucho más armonizado, que también fuera que redundaría en una mejor condición laboral, una mejor biodiversidad, porque los productos autóctonos y subutilizados, los cuales me interesa trabajar con alimentos autóctonos subutilizados, que fue la red que me tocó coordinar en su momento. ¿Por qué subutilizados? Como el nanche, hablábamos hace poco con uno de mis compañeros, con nanche, o como el nanche, o como puede ser también la guayaba, o como puede ser también el guamúchil, y vete a saber cuántos más hay que nos estamos hablando de autóctonos subutilizados, o como las recetas tradicionales que no se pierdan, que vayan, que vayan en base a esos productos sostenibles propios de cada región, porque estos estudios o estas dietas sostenibles tendrían que basarse en estudios etnográficos. No es lo mismo en nuestro país hablar del noreste que del sureste, o hablar de Guerrero, de esta parte de México con respecto a nosotros. Nosotros somos en Nayarit uno de los mayores consumidores de pescado. En este estado, en la dieta del Nayarita, el consumo de pescado mínimo está 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, y me considero, porque aquí tengo ya tiempo viviendo, somos un pueblo que nos gusta, tenemos esa cultura, pero no me pidan que consuma cochinita pibil, por ejemplo. Entonces, hay que hacer dietas adecuadas a cada región. Por eso en México no existe una dieta tradicional mexicana, porque México es biodiverso, no es como la dieta mediterránea. Esto nos va a permitir una reconstrucción de mercados globales que nos van a hacer unas cadenas alimentarias más cortas. Y esto también nos va a dar mayor accesibilidad física y económica, así como alimentos más frescos y saludables. Pero tenemos que exigir que por ahí se produzcan esos alimentos más de proximidad, porque eso nos puede permitir que haya cadenas agroalimentarias más locales. Todos queremos transformar nuestra realidad. Lo hemos hecho a través
pues, por ejemplo, el congreso que tuvimos el año pasado de Alfanutra, a través del programa de CITED, en donde hay redes como la de Quesarte, a la cual también pertenezco, que es para fomentar la quesería artesanal, o la red de CITED que me tocó también coordinar en su momento, que era para aprovechamiento integral de alimentos autóctonos subutilizados, así como en esta ocasión Latin Food busca también llegar y concienciar a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, a todos los profesionales que nos vamos a encontrar en Latin Food. Por ello, todos hacemos la lucha, hacemos actividades, Ameca también las hace y trata de buscar es llegar hasta el último punto a todas las regiones y a todas las personas para poder transformar esto. Pero México es rico en muchos alimentos. México ha dado por lo menos estos 31 alimentos que dio al mundo. Fíjense, qué interesante. Nuestro país, al ser tan biodiverso, tiene muchas cosas que otros países han tomado. Un ejemplo muy fácil es el jitomate. ¿Qué sería de nosotros sin las salsas, por ejemplo? Entonces, la dieta tradicional mexicana se encuentra sustentada en la alimentación prehispánica, que se fue enriqueciendo con elementos de otras partes del mundo cuando existió la conquista en este país. Y eso lo hace que seamos también más biodiversos. Por ello, los pueblos indígenas identificaron 4 alimentos que presentan una sinergia de alto valor productivo agrícola como alimentario. En este caso específico, les voy a hablar del maíz, frijol, chile y calabaza. De calabaza diré brevemente, bueno, previamente les diré que estos 4 alimentos, cuando los consumimos de manera frecuente, también está sustentado con lo que menciona la comisión o el informe Lancet que les presenté previamente. La calabaza, por ejemplo, ahora sí los comentaré, contiene luteína, betacaroteno, zeaxantina, ácido deshidroascórbico, flavonoides, ácido palmitoleico, leico y linoleico. Pero la calabaza también es rica, las pepitas de calabaza, en proteína, aportan hasta 20 o 25 gramos en cada 100, y los lignanos y fitoesteroles que conforman la composición de la semilla de calabaza se ha visto que son capaces de prevenir el cáncer de mama. Y ahora les voy a presentar un poco lo que nosotros hemos hecho aquí en el laboratorio, en nuestro grupo de investigación al dúo dinámico maíz-frijol. ¿Por qué maíz-frijol? Porque el maíz y el frijol, como nosotros sabemos, existen más de 70 variedades de frijol en México. ¿No sabían? El frijol es endémico de América, desde el pinto, el amarillo, el morado, etcétera. Estas colores y variedades de frijol que van desde azufrado, mayocoba, negro, y dependiendo de la región, es el gusto por una variedad u otra región o otro frijol. Este frijol combinado con una tortilla de maíz, hace muchos años me tocó estudiarlo y observamos en el caso específico del almidón, porque en aquel tiempo yo estudié en la maestría, hace muchos años, pero lo pongo porque me gusta mucho este trabajo que tuvimos hace años, en donde ya se había estudiado la complementariedad de los aminoácidos de la leguminosa del frijol con respecto al cereal, pero no se había estudiado la digestibilidad del almidón de estos dos productos. Tanto el frijol solo como la tortilla, el frijol solo tiene una digestibilidad muy baja y un índice glucémico bajo, y la tortilla se considera un alimento de índice glucémico más elevado. Pero cuando los combinamos, lo lindo aquí fue que el almidón se digirió mucho más lentamente y tuvo una predicción de índice glucémico medio. Esto por el lado solamente de los carbohidratos. Pero ya más adelante, aquí con otra estudiante, estudiamos qué pasaba con los compuestos fenólicos en los frijoles cuando existían 2 métodos de cocción. Y después, la misma estudiante, que es Paulina, que ya ahora es una doctora, pues se fue Paulina a Brasil y vimos qué pasaba con los compuestos fenólicos y en la fermentación colónica, es decir, en el intestino grueso, qué pasaba con esos tacos de frijol.
cuando era fermentado. Primeramente, la preparación tradicional del frijol, que es la limpieza de las semillas, se lava, se cuece y se prepara ya sean los frijoles de la olla o los frijoles refritos, negros refritos o bayo, nos mostró que en este caso, los frijoles son sumamente humildes y el taco de frijol también, porque consumir diferentes variedades de frijol, su manera de prepararlo, la bioaccesibilidad de estos compuestos fenólicos. ¿Qué quiere decir esto de bioaccesibilidad? Es decir, de la matriz del alimento, la cantidad de compuestos que es capaz de liberarse y estar potencialmente accesibles para ser absorbidos cambia. Depende de cómo lo cocines y depende de la variedad. Y por otro lado, vimos que a las bacterias del colon les encanta el taco de frijol. En conclusión, algunas de las cosas que observamos fue que al menos en aquel momento identificamos unos ácidos compuestos fenólicos característicos que eran más flavonoides para el frijol, pero que el freído disminuyó el contenido de compuestos fenólicos solubles y aumentó la cantidad de compuestos fenólicos que fueron al colon. Y alrededor del más del 50% de los fenoles están siendo bioaccesibles, pero otros se van al colon y van a ser potencialmente fermentados. Y en Brasil, lo que observamos fue que la producción de ácidos grasos de cadena corta fue bastante importante y la reducción en el crecimiento de bacterias no deseadas fue mucho mejor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el taco de frijol le ganó la batalla a las bacterias no tan buenas. Por ello, mostró un potencial efecto funcional en la preservación de la salud colónica. Tanto así que hasta salimos en las noticias en esta página donde hablábamos que pues los tacos de frijoles son gut friendly, es decir, amigables con la microbiota. Hay que comer más tacos de frijol porque además nos causan mejor saciedad por más tiempo y son buenos para nuestra microbiota. Pero cambiemos después de los frijoles, las tortillas, ahora a la salsa, porque un taco de frijol sin salsa pues no sabe bien, como que siempre nos hace falta un poco más. Nosotros consumimos alrededor de 120 gramos por día de salsas. Imagínense. Nos fascina comer salsas porque los mexicanos es para nosotros. De cada salsa, al menos nos ponemos 120 gramos, unas 2, 3, 4 cucharaditas. Es más, hay dichos que dicen, los mexicanos no le preguntes si la salsa pica porque nunca te va a decir que pica, aunque sí va a picar. Eso te lo dicen siempre los españoles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? Nadie había estudiado a las salsas. Sí el chile, sí el tomate, sí el cilantro, sí la cebolla, pero no juntas. Bueno, pues Paulina también lo hizo. Y entonces este complemento de nuestra gastronomía lo estudiamos. Estudiamos el impacto de la digestión en el colon de quién, de esos compuestos fenólicos. Y observamos posteriormente este último que acaba de salir, les costó muchísimo trabajo, pues a los doctores ya, Paulina y Wilber, poder encontrar esa correlación de qué pasa con las bacterias cuando estamos fermentando la fracción indigestible de las salsas rojas. Entonces se fermentó la salsa cocida y la salsa cruda, de pico de gallo, y una salsa cocida de jitomate, pero con chile. ¿Y qué pasaba con esa fracción indigestible? Porque claro, esto tiene fibra y también tiene fenoles. Pues los géneros bacterianos que más abundaron fueron estos, pero fíjense bien, no siempre los géneros más abundantes quiere decir que son los que van a poder ejercer un efecto más beneficioso, porque realmente las bacterias que pueden ayudar a generar un efecto beneficioso pueden ser aquellas que consuman aquellos metabolitos que están bioconvertidos en el colon. Y entonces, en esta última gráfica les voy a mostrar cómo esta correlación que existe, por ejemplo, en el caso específico de la capsaicina, lo que ven más azul fuerte son los géneros bacterianos que utilizan o que proliferan en mayor profundidad cuando hay capsaicina o cuando hay nonibamida, que es un metabolito de la bioconversión de la capsaicina. ¿Y esto qué me quiere decir?
que los compuestos fenólicos que llegan al colon son bioconvertidos por las bacterias y las bacterias pueden proliferar, pero en una comunidad. No quiere decir que solo es una bacteria buena, porque generalmente nos enfocamos a que es que si hay bifidobacterias va a ser buena. No, es que si hay lactobacilos sí es bueno. No, tenemos comunidades bacterianas, porque así viven. Las bacterias viven en comunidad, consumen en comunidad, se alimentan en comunidad y producen metabolitos que pueden llegar a tener un efecto beneficioso, como es este caso en donde podemos ver la capsaicina que produce nonibamida y que se ha demostrado que puede tener un efecto terapéutico en el tratamiento de pacientes con hígado no graso o con hígado graso no alcohólico. En el caso específico del 3-hidroxifenilacético, que es un metabolito que procede, imagínense, desde el cafeico o la naringenina, es decir, no el compuesto inicial, que sería el flavonoide, o el compuesto que está inicialmente, el cinámico, sino que la bioconversión de estas bacterias está relacionada con como un agente terapéutico anti la aterosclerosis. O también otro caso específico sería este, este ácido que puede ser este ácido como el metilacético, este que tenemos acá, puede tener un efecto antiproliferativo contra el cáncer de próstata. Es decir, que los metabolitos de la bioconversión, como son estos que estamos teniendo aquí, hidroxiacético, por ejemplo, también, van a tener un efecto no solo por estar presentes, sino que también pueden ser precursores de neurotransmisores a nivel del, del cerebro. Y estos precursores de neurotransmisores también inducen a la síntesis de transmisores, como pueden ser la serotonina, también en un caso específico, y que pueden tener un efecto beneficioso. Así pues, para concluir y no cansarlos mucho, les quisiera decir, antes de que se vayan, pues que tenemos que adoptar y adaptar. ¿Qué cosa? Alimentos de proximidad. Y que hay que rescatar y valorar lo que tenemos, que ya tenemos de tradición en nuestro país. Para ello es importante estudiar y conocerlos, porque díganme quién de ustedes sabía que en nuestro país las salsas mexicanas eran tan saludables y tan importantes, porque los efectos saludables de los alimentos tradicionales se deben de estudiar para poder tener una dieta saludable y sostenible basada en alimentos de cercanía. Por ello, les quisiera decir, para concluir esta charla, que claro que es posible tener una dieta saludable y sostenible. Simplemente tenemos que invertir un poco de tiempo para dedicar tiempo en ese consumo de esos alimentos y sobre todo, si estás estudiando una carrera o un doctorado, una maestría que tiene que ver con los alimentos, revalorizar la importancia de estos alimentos tradicionales que les he estado comentando. Y pues muchísimas gracias. Gracias a Meca, gracias a Latin Food y pronto nos vamos a ver por allá en Chiapas para que podamos conversar un poco más acerca de este fascinante mundo de los alimentos mexicanos tradicionales. Muchas gracias. Doctora Sonia, pues muchas gracias por su charla. Hay muchas felicitaciones en los chats que tenemos activos y muchas preguntas. Quisiera iniciar con ¿qué políticas públicas pueden ayudar a la transición hacia una alimentación más sostenible en México? Sí, fíjense que yo tengo un reporte, de hecho salió un reporte ¿cómo se llama? Del Instituto Nacional de Salud Pública, donde hablan de la dieta tradicional, de esta dieta sostenible, basado en el reporte Lancet. Entonces, esta es una política pública. Ahora,
¿Qué se tiene que hacer? Es un cambio muy grande el que se tendría que hacer. Se tendría que transformar los sistemas alimentarios. De hecho, nuestro país está buscando como objetivo buscar esta sostenibilidad alimentaria, ¿no? O lo que se llamaría la autosuficiencia alimentaria. Tendríamos que volver a mirar al campo. El campo es el tema de muchos y muchos gobiernos y todos hablan del campo y del campesino. Sin embargo, es un hecho que pues ni el campo ni el campesino se observa mucho, al contrario, se están destruyendo cada vez más y las grandes superficies de agricultura pues son las que ganan, ¿no? Entonces, tenemos que mirar más al campo y las políticas públicas deben de mirar, parece ser que así se quieren hacer. Vamos a esperar a nuestro 1 de octubre porque muchos tenemos mucha confianza de que las cosas pueden ser mejor y pueden cambiar. Y efectivamente, o sea, el tener, por ejemplo, el NODES nos permite acercarnos al campesino, hablar con el campesino, ver lo que necesita y en muchas ocasiones lo que más necesita es educación y conocerlo, la grandeza de cada uno de los productos que ellos tienen. Bueno, sin duda esta transición es bastante compleja y son muchos los actores que se deben de comunicar y colaborar para que esto suceda realmente. Una pregunta, hace poco la ONU realizó una junta de revisión para ver si se van a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en específico en el objetivo 2. ¿Qué factores cree que son emergentes para que pueda cumplirse realmente estos objetivos o cuándo pronostica que realmente se puedan alcanzar? Ojalá yo pudiera pronosticar. Los objetivos nos están alcanzando. Este, yo pienso que quedó muy corto el 2030. Estamos a la mitad del camino. 2030 estamos casi en el 25. No, ni siquiera a la mitad del camino. Y vean lo que está pasando con nuestro planeta, vean lo que está pasando con nuestro país. Créanme, jóvenes, yo espero que haya más jóvenes de los que desean que se iban a conectar más estudiantes jóvenes que mayores. ¿Qué está pasando? Que tenemos que modificar todo, inclusive hasta la forma en que tenemos que educar a las nuevas generaciones. Los objetivos del desarrollo sostenible tienen que ser escuchados. De hecho, estuve en una reunión ayer precisamente con una red en la que pertenecemos para esto de los objetivos de los ODS. Tienen que ser conocidos por todos los jóvenes. Los jóvenes no conocen los ODS, ni saben. Es más, los profesores tendríamos que estarlos enseñando y hacer prácticas para que ellos se conciencien de dónde, cómo, cuándo cambiar esto. Porque si seguimos pensando que si seguimos dándole la clase exactamente igual como lo hicieron cuando a mí me dieron la clase, pues estamos completamente fuera del orden, ¿no? Los objetivos en 5 años, en 15 años, eh, díganme qué va a pasar. En 15 años, díganos qué va a pasar. O sea, estamos 25 ya el próximo año, el 30 ya, no falta nada. ¿Ustedes creen que se van a cumplir? Cuando tenemos estas desgracias naturales a la vuelta de esquina, el tiempo de secas, tenemos los incendios más horrorosos que hemos vivido en toda la historia. Es muy fuerte. No podemos seguir. Tenemos que exigir a los gobiernos que pongan más las pilas. Sí, sin duda, este tema o este rol que tenemos muchos profesores como investigadores en generar conciencia en nuestros alumnos y sus líneas de investigación. Y asociado un poco a eso, a una pregunta de un estudiante, como estudiantes nos piden innovaciones y siempre pensamos cómo desarrollar nuevos productos. ¿Cuáles considera que serían las innovaciones que son emergentes en materia del uso de alimentos endémicos en México? Sí, necesitamos consumir. Fíjense, quieren que les diga una cosa. Yo creo que el consumo de refrigerios saludables es un tema hace poquito les preguntamos a los estudiantes de aquí del TEC, de nuestro TEC, qué consumen a media mañana. Todos los estudiantes se vienen sin desayunar, bueno, muchos se vienen sin desayunar, y lo primero que se meten a la boca porque les da hambre, ¿qué es? Galletas.
Los estudiantes necesitan comer cosas más saludables, pero no lo encuentran o es carísimo. ¿Cómo vas a consumir un snack o un refrigerio más saludable? Si es, si el chavo trae 30 pesos y con eso tiene que comer y escuchar clases y no dormirse. O sea, definitivamente la idea es voltea a ver a tu entorno y de aquellos subproductos o aquellos alimentos autóctonos subutilizados. Yo les contaba el ejemplo del nanche, ¿no? Y aquí hay un compañero doctor que trabaja con nanche porque dice, es que pues es un fruto de traspatio. Y cada vez, y hay nanche, un montón de nanche en Nayarit, ¿no? Por ejemplo. O ¿qué les puedo decir? En otro lado habrá tunas, en otro lado habrá, hay muchísimas cosas. México tiene, nada más hay que voltear a ver y mirar. Y entonces, claro, ahí está su creatividad. Y piensen, algo que tú te comerías. Y eso es lo que tienes que desarrollar. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, ¿qué iniciativa o proyectos existen actualmente en México que promuevan la producción o el consumo de alimentos sostenibles? Bueno, yo no sé mucho de políticas públicas, sin embargo, sí sé que hay un programa de autosuficiencia alimentaria en el gobierno federal y yo creo que va a continuar. Se está buscando que seamos autosuficientes a nivel nacional en cuanto a los alimentos. No puede ser posible que hoy se vayan a dormir 2 millones de personas con hambre, de verdad, o que no hayan comido. Y cuando les digo esto es verdad, porque sinceramente hay zonas del país en donde no llega. O sea, anteriormente la comida bajaba de la sierra a las ciudades y ahora de las ciudades sube a la sierra. Eso no puede seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, sí existen programas, desde luego deben de existir, pero yo no lo conozco. Sinceramente, ahí no puedo responder personalmente qué programa existe que pudiera ayudar a esta sostenibilidad. Gracias, doctora. Con las comunidades, por ejemplo, las indígenas, ¿cuál sería la estrategia que sugiere que le han servido para poder crear conciencia sobre mejorar la alimentación, ya que es bien sabido que puede haber dificultades en la apertura al nuevo conocimiento? Sí, yo tuve la fortuna de vivir hace muchos años en una comunidad indígena. Y entonces, lo primero que tienes que hacer es no creerte el que lo sabe todo. O sea, mi experiencia me dice que si tú quieres educar, no tienes que ser el misionero, ni tampoco el profesor. Te tienes que volver un poco parte de ellos. Y si tú quieres que una comunidad indígena realmente sienta que eso puede funcionar, es muy difícil porque si alguien ha sido lastimado a lo largo de los años, a nosotros, bueno, generalmente nos dicen mestizos, ¿no? Somos mestizos ante ellos que son pueblos originarios y lo que necesitan es saber que no les vas a mentir y que no les vas a dejar ahí con una idea y que te vas. Tienes que acompañarlos. Es la única forma que yo he visto que el ejemplo los pueda ayudar a cambiar su conciencia. No hay de otra. Yo y eso es lento, ¿eh? Porque tenemos ahora también colaboramos con la UAGRO, que es la Universidad de Guerrero, y la maestría de Economía Social y Solidaria yo he aprendido con los estudiantes que trabajan ahí que ellos tienen que aculturizarse con la gente con la que colaboran. O sea, tú no puedes llegar como yo tengo el conocimiento y la verdad. Tú eres parte de ellos para que ellos puedan entender y comprender y lo vayan procesando. Y es un camino largo. Muy bien, Así me es. surge una pregunta muy personal, hablando de economías sociales y solidarias, la participación que pueden tener los colectivos para promover este tipo de alimentación y de producción.
cuál es su experiencia o qué deberíamos estar Yo haciendo quisiera para... tener más experiencia y poderte platicar de primera palabra, porque yo soy una convencida, yo tomé el diplomado de economía social y yo soy una convencida de que es una forma de salir adelante. Los colectivos, un colectivo puede hacer la diferencia en una comunidad, porque finalmente son los que forman parte de la comunidad y tú puedes ser parte de ese colectivo. Esa es la diferencia. No es lo mismo que llegues como, a ver, yo aquí la doctora te vengo a contar. No, tú eres parte de ese colectivo y tú formas parte de ese colectivo y ahí es donde puedes incidir. Y claro que se incide y claro que se transforma. Hay ejemplos muy bonitos, súper bonitos. Yo veía, por ejemplo, en el sur del país hay ejemplos de colectivos que han transformado conciencias y vidas. Y ya quisiera yo, de verdad, como lo digo honestamente, tener yo algo que pueda yo sentirme orgullosa de decir, bueno, este colectivo lo creamos aquí, lo hicimos nosotros y ahí vamos, tratando de salir adelante poco a poco, ¿no? Y Chiapas tiene muchos ejemplos, Oaxaca tiene ejemplos, Puebla tiene ejemplos, porque donde yo estuve viviendo en la Sierra de Puebla, en Cuetzalan, cerca de Cuetzalan, pues hay ejemplos muy, muy importantes de transformación de vidas a través de colectivos. Y pues eso es muy padre. Un rol sin duda muy importante que todos deberíamos de conocer un poco lo de la manera de economía social y los colectivos. Doctora, hay muchas felicitaciones por su charla. Quisiera otra pregunta más. Una disculpa por la tardanza. ¿Qué tan factible es transformar las industrias de alimentos chatarra específicamente, para ofrecer estos productos más saludables? Ah, eso es una pregunta muy Popular. importante. Miren, yo voy a hablar a título personal para que no haya ningún problema. Primero, yo les digo a mis alumnos, no existe un alimento chatarra porque en el momento en que ya no tienes que comer, lo que tienes a mano se transforma en tu alimento. Y entonces existen alimentos que están desbalanceados, es decir, pueden tener mucha grasa, pueden tener muchos azúcares simples, están desbalanceados. ¿Qué sucede? Que finalmente la industria no se ve amenazada, vamos a llamarlo así, cuando no te exigen, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando sacaron los octágonos? Se infartaron, ¿no? ¿Y qué pasó con las grandes empresas? Pues reformularon. Yo les digo a mis estudiantes, vean nada más una marca de cereales muy famoso que tiene un tucán, que allá no tiene un tucán. Quitaron el tucán primero y luego apareció otra vez el tucán. Y entonces, ¿qué sucede? Se reformuló. ¿Y qué tanto se estudia esos suplementos o esos edulcorantes que se están adicionando que son nuevos, que ni siquiera son los edulcorantes que tradicionalmente conocíamos, ¿no? Pues mientras no haya una regulación más estricta, que yo aplaudo los octágonos, porque si en su momento nadie los entendíamos, hoy por hoy, yo te puedo decir que muchos de nosotros, por lo menos dices, hoy 3 sellos, no, mejor no, 4 sellos, espérate, un sello, bueno, un sello, ¿no? Que ya no me como más de 100 gramos. Pero finalmente, de alguna forma, y luego, por ejemplo, yo aplaudo también mucho a Profeco cuando nos dice, este queso ya no es queso, y le tienen que poner en la etiqueta sucedáneo de queso. En esa forma, es la única manera en que se puede modificar porque no toda la gente está al pendiente de que, este dice sucedáneo de queso. No toda la gente, y claro, por otro lado, un consumidor informado, ¿qué va a pasar? Pues que entonces ese consumidor no va a ir a comprar ese sucedáneo de queso y se compra su quesito artesanal de su pueblo, que está buenísimo porque encima va a tener péptidos bioactivos, bacterias, etcétera. Y entonces, claro, hasta que sabes que un quesito artesanal tiene péptidos bioactivos y tiene bacterias que pueden hacerte bien si está higiénicamente preparado o inocuo, pues entonces dices, pues mejor prefiero comer queso de mi pueblo. Y ahí cambia toda la mentalidad. Entonces, las empresas tienen que cambiar cuando el consumidor sigue exigiendo que
de verdad diga lo que está poniendo. Así es. Y ahí vamos, pero educación, otra vez. Claro. Los que pertenecemos a esta área tenemos un importante rol para generar conciencia en nuestros alumnos, pero todos tenemos un rol muy importante como consumidores. Sí, Entonces, ciertamente, en medida de que nosotros exijamos, la industria también va a cambiar. sí, Muy así bien. es. Tenemos que exigir. Claro, doctora, ¿qué rol juegan los pequeños productores en la promoción de una dieta sostenible y cómo podríamos ayudar a fortalecer esta participación en la cadena alimentaria? Yo creo que hay que voltear a verlos. ¿Qué tanto? Fíjense, les voy a decir algo muy personal. O sea, ¿qué tanto vas al súper a comprar todo lo que necesitas para tu casa o vas al súper a comprar cosas que de plano no vas a encontrar en otro lado? ¿Y qué tanto vas al mercado o le compras al señor que tiene la pollería, la carnicería, la frutería, etcétera? Y por otro lado, también a tantos jóvenes que hoy por hoy están desarrollando nuevos productos, nuevos alimentos, nuevos servicios. ¿Qué tanto consumimos de ese pequeño productor? La diferencia es eso. Si tú no consumes lo que el pequeño productor genera, pues entonces, ¿cómo los vamos a apoyar? Aquí fue fehaciente. En Nayarit, a mí, aquí Tepic me parece muy particular esta ciudad, porque una cadena de restaurantes muy reconocida cerró. ¿Por qué? Porque los pequeños restaurantes, aquí hay una cantidad, aquí se come muy bien y barato. Entonces hay una cantidad de restaurantes, pequeños restaurantes de gente que le gusta cocinar y prepara, y si son chef, etcétera. Y hay una gran opción, ¿no? Y todo el mundo dice, es que en Tepic se come bien y barato. Entonces, y esa cadena cerró. Y otra, hay dos que conozco que cerraron. Entonces, ¿por qué? Pues porque el consumidor decidió y optó por el pequeño productor o el comerciante pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que seguir haciendo realidad este consumo local, porque es parte de esos alimentos de proximidad. Consumir, no vayas a comer mango, no sé, en una época en la que no hay mango. O sea, el mango empieza a generarse en la primavera en Chiapas y de ahí va subiendo, subiendo, subiendo hasta Sinaloa. O sea, se acaba el mango a finales de junio. Entonces, el mango que se produce en una época que no hay mango es un mango que se obliga a crecer. Entonces, no hagamos eso, ¿no? Yo quiero comer, no sé, frutos que no se siembran o que no se siembran en México. Pues bueno, consúmelos, pero tú sabes que la huella de carbono va a ser mucho más grande. Y ahí está el punto. Ahí está el cambio. Son pequeños detallitos que tenemos que ir modificando. Claro, lo que mencionábamos como investigadores y como sociedad. Sí. De importancia. Doctora, hay aún bastantes preguntas en los chats, pero bueno, el tiempo desafortunadamente es bastante limitado. Una disculpa nuevamente por las fallas técnicas de nuestro inicio. Sin embargo, hemos tenido un webinar muy espléndido con la experiencia y los conocimientos de la doctora. Por parte de la MECA, doctora, no nos queda nada más que agradecerle y bueno, le compartimos la constancia de su participación. Es la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, AMECA-AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Sonia Guadalupe Sayagua Ayerdi por su valiosa participación como ponente en esta cuarta conferencia Precongreso Latin Food 2024, Alimentación Saludable y Sostenible en México, ¿es posible? Doctora, muchísimas gracias. Firma el doctor Gilbert Vela Gutiérrez, presidente de la MECA, y el doctor César Osuna López, vicepresidente de la MECA. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado. Nos vemos en Latin Food 2024 y les comparto la información de nuestro siguiente webinar, que será el próximo jueves. Es el jueves octubre 3
a las 4 de la tarde, en donde nos va a acompañar el doctor José Alberto Rodríguez de León. Muy bien, muchas El doctor gracias. Ramírez de León, una disculpa. Sí. Bien, muchísimas gracias, doctora. Me uno al webinar, para también sumarme a las felicitaciones. Cabe mencionar que, bueno, este ha sido uno de los webinars muy interesantes que nos han dado grandes investigadores como usted y compartirle que hemos tenido una gran audiencia. Se registraron hasta 82 usuarios viendo el webinar, más aparte los 47 estudiantes que tenemos en directo en auditorio. Entonces, ha sido uno de los webinars que hemos tenido durante todos estos periodos de las charlas precongreso con mayor asistencia y pues bueno, al final de cuentas valió la pena la espera, sobre todo por los mensajes que se pueden observar en el chat de que nos deja mucho la reflexión sobre el tema. Entonces, me uno a las felicitaciones, comparto estas cifras porque creo que es muy importante, bueno, por su experiencia y por sus trabajos, creo que todos quieren ser partícipes de este evento, pese a las fallas técnicas, pero bueno, al final de cuentas se logra el cometido. Muchísimas gracias a nombre de la MECA. Y pues bueno, doctora, nada más para finalizar, también entregamos la constancia y hacemos reconocimiento a la doctora María José Rivas Arreola por su valiosa participación como moderadora de la segunda conferencia Precongreso Latin Food 2024, Alimentación Saludable y Sostenible en México, es posible como parte del proyecto AMECA CONACYT, difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación de alimentos para el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de México y el mundo. Firman el presidente de la MECA, Gilbert Velar Gutiérrez, y César Osuna López, vicepresidente. Pues, sin más, esto sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a Gracias. ustedes y nos vemos en Chiapas a todos. Por ahí nos vemos. Hasta Muchísimas luego. gracias. Chao. Hasta luego.